Primero, bienvenido, muchas gracias. Y siempre comienzo preguntando, o sea, como que te presentes desde quién sos. Bien, yo soy Sebastián, soy de acá, de Catamarca, Argentina, eh, y ahora vivo actualmente en un pueblo del interior de Catamarca que se llama Belén. Entonces estoy eh, de alguna manera por opción personal, pero también por cuestiones de trabajo, ya viviendo acá hace un año puntualmente, y bueno, eso, soy abogado, trabajo en el Estado Nacional y me considero, bueno, varón, heterosexual, clase media, y soy de alguna manera partícipe de un proceso de conformación de los círculos de varones acá en la provincia, que es una experiencia muy reciente, de hace apenas un año y medio, poco más de un año y medio, pero bueno, sí, me considero parte de ese proceso. Buenísimo. Bueno, Sebastián, ¿cómo nace en vos? ¿Cuándo sembrás esa semilla dentro tuyo para, para con los círculos? O sea, tanto si alguna vez participaste en algún círculo o como facilitador de círculo. ¿Cómo nace dentro tuyo esa semilla? Nace por una inquietud colectiva a partir de la interpelación de algunas compañeras eh, para que los varones no participemos de las marchas del 8M, hará aproximadamente 2 años. A raíz de eso y de algunos problemas puntuales que van saliendo dentro de otros espacios de militancia, militancia socioambiental, política, social, con compañeros y compañeras, nos vamos planteando la necesidad de generar un espacio propio de problematización de nuestras masculinidades, y algunos tomamos la posta y concretamos un primer círculo que se da en el marco del 8M. Si mal no recuerdo fue por allá por 2018, y ahí empezamos también a identificar la necesidad de hacer ese laburo de manera más sistemática, con asumir ciertos roles dentro del círculo, empezar a ver que es una necesidad sentida por otros compañeros, y también una demanda cada vez más fuerte por parte de las compañeras. Entonces, con muchos vaivenes y muchas dificultades y muchas resistencias que se ven hasta el día de hoy, se fueron conformando y consolidando los espacios, como te contaba hace un ratito, antes de que empiece a grabar, primero de manera privada, es decir, no visibilizamos, ni publicamos, ni hacemos una difusión muy grande, sino que empezamos a contactarnos con los compañeros que venimos sensibilizados en la temática, y sostenemos esa dinámica aproximadamente por un año. Y luego, fruto también de, de la urgencia, tal vez, ¿no? De abrir espacios para problemas concretos, sus compañeros violentos y denunciados y escrachados, hacemos más visible ya el espacio. Eh, Aun cuando nuestra tarea puntual no es rehabilitar a un sujeto violento ni nada por el estilo, pero sí empezamos a ver ya la necesidad de visibilizar una acción a nivel público, y eso, una acción concreta, una respuesta, una iniciativa concreta como los círculos a nivel público, y eso es muy reciente, eso es apenas de este año, de febrero de este año. Buenísimo. Y contame, ¿por qué sentís ser vos el que facilita el círculo? ¿Qué sentiste? ¿Por qué facilitar un círculo de hombres? Más allá de todo lo que Eh, me acabas de decir, yo, claro, a nivel vos. personal, Exacto, exacto. yo reconozco que tengo ciertas herramientas previas por mi experiencia en otros espacios colectivos,
Incluso yo creo que la experiencia más valiosa o la menos que yo valoro como más significativa, es en las comunidades eclesiales de base de la iglesia. En mi experiencia como misionero, tanto cuando era estudiante en Córdoba como después cuando estuve viviendo en Haití, tuve una experiencia de misión humanitaria en Haití luego del terremoto, y los núcleos, las lógicas de funcionamiento de las reuniones de las comunidades eclesiales de base tienen mucho de atención en la escucha, eh, facilitar los espacios de confianza, dinámicas de trabajo colectivas, etcétera, que me dan la impresión que son como herramientas que tengo incorporadas de alguna manera y que las considero útiles para esta tarea, digamos, ¿no? Y también creo que esa experiencia a mí me sensibilizó desde otro lugar también, con mi propia afectividad, ¿no? Con mi propia biografía como varón, mi propia sexualidad, y creo que eso también es una experiencia que muchos de nosotros, por distintos motivos culturales, políticos, de distinto tipo, no, no tenemos como varones, por bueno, todo lo que se viene reivindicando en relación a la educación sexual integral. eh, son son cuestiones que muchos de nosotros no hemos tenido, pero que hemos podido encontrar en otros espacios, ¿no? Entonces me parece que de alguna manera, en mi experiencia personal, esas son como herramientas que a mí me facilitan identificar primero la problemática y después algunas líneas de cómo abordar. Demás. Y contame, ¿vos habías antes participado de algún círculo de hombres? No, 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 no. Bien, o sea que te tiraste al agua Sí, así, sentir sí, e sí. ir. Sí, es una cuestión de dar una respuesta ante la urgencia, una, una cuestión también de sentir como una interpelación fuerte eh, ante una coyuntura determinada y sí, como te decía, es como ir aprendiendo en el camino también, ¿no? Por supuesto que nos tomamos esta tarea muy en serio y tanto en mi formación de posgrado como en los espacios informales que fuimos generando con el círculo, nos pusimos a estudiar muchísimo, algunos más que otros, eh, y, y bueno, eso también, digamos, salva mucho que en este corto tiempo hayamos podido hacer algunas cosas y animarnos a sostenerlas, ¿no? Bien, buenísimo. Y decime, ¿esos círculos que hacen son abiertos, son cerrados? ¿Qué, o sea, son mensuales, semanales, quincenales? ¿Cómo los facilitan? En principio los hicimos cerrados y es como se ha venido en realidad reproduciendo el espacio, aun cuando hemos hecho invitaciones abiertas. No es sencillo que llegue gente que no pertenece ya a un cierto círculo de confianza entre nosotros. Y la periodicidad ha sido relativa, mientras que al principio nos juntábamos prácticamente cada 15 días con una sistematicidad muy interesante. Cuando yo me mudo para acá, un poco eso se diluye y empezamos a arrancar medio de cero, eh, y con una frecuencia mucho más variable, digamos, ¿no? Te diría que estamos como en un proceso de reestructuración y de relanzamiento de un espacio que venía funcionando con cierta periodicidad, pero por todo este contexto de la pandemia, por mi propia mudanza para acá y por otras circunstancias, no se puede dar esa frecuencia. Pero de alguna manera, eh, en febrero, cuando hicimos el lanzamiento público del espacio, nos propusimos por lo menos tener una reunión una vez al mes y la estamos haciendo. Aunque aún así de manera virtual ahora, lo estamos sosteniendo. Cuesta mucho
incorporar más gente pero, en este contexto, pero entre los que veníamos, lo estamos intentando sostener así de esta manera. Bien, Sebastián, además, contame, porque hablas como en plural, ¿vos sos el único facilitador o hay alguien que trabajan en conjunto con alguien más? En realidad no tenemos como el rol de facilitador así, con ese nombre, digamos. Algunos de nosotros tenemos un protagonismo más amplio por las características personales que te describía antes, pero en realidad no nos denominamos facilitadores ni coordinadores, tratamos de que el espacio sea lo más participativo posible y los roles los fuimos delimitando hacia adentro, pero en tareas que tienen que ver con mejorar, en todo caso, la comunicación por fuera de los espacios colectivos. El espacio colectivo en sí no tiene roles delimitados. O sea, cuando se da el círculo, no hay un rol delimitado, y el círculo de varones funciona por ahora muy bien de esa forma. Si en algún momento consideramos necesario, pero en reuniones muy puntuales, establecer un moderador y solo eso. Es decir, no hay un rol así como el de facilitador explícito entre nosotros, y creo que es básicamente por esto que te digo, porque viene funcionando más bien hacia adentro, ¿no? Cuando la participación sea más abierta, más plural, seguramente va a haber que trabajar de otra manera, clarificando mejor los roles, etcétera, ¿no? Bien, y contame, contanos, ¿cómo es el círculo? ¿Cómo manejan el círculo? ¿Es un círculo donde llegan, es de la palabra, se realiza alguna actividad? ¿Cómo es el círculo? En principio, las reuniones, estoy recordando ahora en este momento las más participativas, preparamos preguntas disparadoras. Como que preparábamos las actividades y los momentos para que no sea tan largo y para llevar un orden del encuentro. Básicamente eran preguntas muy básicas, que tenían que ver con la propia experiencia personal, la propia eh, idea de masculinidad, la relación con la violencia, y casi siempre en los círculos abordábamos alguna cuestión de coyuntura, o un caso grave que había ocurrido en relación a un femicidio, o alguna denuncia concreta en relación a alguno de los compañeros, la cuestión de los scratches. Siempre había algo de la coyuntura que tratábamos de no dejar afuera, porque era lo que nos tenía movilizado en ese momento, pero siempre al mismo tiempo tratábamos de remitirnos a una cuestión autobiográfica o en términos personales, ¿no? O sea, tratar de anclar todo lo que analizábamos a nivel social en la propia historia personal, y esa dinámica nos resultó muy fructífera. Eh, la intentamos mantener hasta el día de hoy con menos estructura, no tanta preparación, pero básicamente nos parece clave ese laburo entre lo personal y lo político, la dialéctica permanente entre lo subjetivo y lo intersubjetivo. Entonces, en ese punto, siempre hay un anclaje que tiene que ver con compartir cómo nos sentimos, cómo estamos, eh, cuáles son las historias de las violencias en nuestra propia biografía y cómo eso tal vez lo podemos conectar con cuestiones que vemos hoy, ¿no? Eh, y en cada momento han salido cosas distintas, en algunas situaciones a partir de esa reflexión hemos accionado públicamente, hemos decidido participar o no de algunas marchas, hemos decidido o no sacar algún comunicado. Es decir, la respuesta siempre es variable, no siempre se deriva una acción pública después de cada círculo. Eso no está abierto, digamos. Bien, Sebastián. Y contame, ¿cómo es periódicamente el círculo? ¿Se da una vez al mes, quincenal, semanal? ¿Y el horario también?
cuánto es las horas que dura el círculo. Al principio nos reuníamos cada 15 días y ahora lo estamos intentando hacer una vez al mes de manera virtual. Y las reuniones a veces se extienden un poco más de 2 horas, pero tratan de respetar ese tope de 2 horas. Bien, y bueno, ahora se están dando online, ¿no? En el momento en el que estamos, pero cuando se reúnen personalmente, ¿dónde lo hacen? ¿Dónde es que se reúnen? En general lo veníamos haciendo en alguna casa de alguno de los compañeros. En algún momento, por situaciones excepcionales, lo hicimos en un espacio público, en una plaza o en el aula de una facultad, pero tratamos de que sea un espacio de intimidad, que facilite el compartir, la confianza. Entonces, en general, las reuniones y los encuentros, porque hemos hecho encuentros también, o sea, jornadas de trabajo, han sido en la casa particular de algunos de los compañeros. Bien, buenísimo. Y contame a modo personal tuyo, ¿cómo es un día de círculo? O sea, vos sabés que a la tarde, ¿qué lo hacen de tarde los círculos? Sí. Bien. Contame ese día que sabés que hay círculo, ¿cómo es un día para vos de círculo? O sea, si hay algo que se siente en el cuerpo distinto a un día común y corriente. Sí, 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 bueno, de hecho lo hablamos estos días pasados con mis compañeros. Eh, eh, Uno tiene cierta expectativa a- a- previa a que llegue ese momento, y en general tiene que ver con que uno sabe que ahí puede compartir cosas que en otros lugares no. Es decir, eh, a mí a nivel personal me pasa que eh, se ha vuelto un espacio muy significativo, tanto a nivel como personal, pero también a nivel político, porque veo que hay cosas que desde la mirada que se abordan ahí, en otros espacios colectivos no las puedo abordar. Y eso para mí eso tiene una potencia muy importante, porque aun cuando decidimos no hacer ninguna acción hacia afuera, a nosotros nos transforman la forma de hacer las cosas en la vida cotidiana. El compartir, ya sea algún dolor, alguna apreciación sobre lo que está pasando, eh, lo que fuere, en el círculo se resignifica de una manera muy, muy potente, y tanto la previa como el después de la reunión son cosas que son muy satisfactorias. Yo siento, pero esto es una cuestión muy personal mía, que tengo que pensar en algunas cosas antes de llegar a ese momento, para que la reunión sea piola, se dé de manera adecuada, pero, pero eso es como muy, muy personal mío, digamos. Siempre trato de, de, de compartir también algo desde lo personal, desde lo espontáneo, y que el círculo no pierda eso que me parece fundamental, que es eh, generar el clima de intimidad necesario para que todos puedan hablar. Sí, ¿no? Como para poderse abrir, ¿no? Porque los hombres Claro, nos cuesta mucho entrar en esos climas comúnmente, ¿no? O sea, ya cuando vas a un círculo de hombres, ya cuando transitaste un par de círculos de hombres, sabes hacia dónde vas. Pero ese primer día que llegás al círculo de hombres, crees que vas a ir al mismo lugar que venís yendo de reuniones de hombres. claro. Bien, demás. Decime así, en palabras tuyas, ¿qué es un círculo de hombres? ¿Entendés? No, no es una invitación hacia afuera, sino es que es un círculo de hombres para vos. Para mí es eso, un espacio de intimidad, de confianza, eh, con una potencia política única, porque es donde uno se puede problematizar la propia historia y la propia biografía, en relación
las gravísimas violencias que vive la sociedad actual, ¿no? En general. Y eso a mí me parece que está bueno reconocerlo como un aporte específico en la lucha contra la sociedad patriarcal, contra la violencia de género y, y eso. Me parece que es un espacio de micropolítica fundamental. Bien, demás. Y tienen también un apoyo externo, o sea, más allá de cuando se da el círculo, eh, digo, por si sucede algo en esa semana que no hay círculo, si en la mitad del círculo, entre círculo y círculo sucede algo, ustedes tienen una especie de, no sé, un grupo de WhatsApp o algo donde pueden ya contactar y solucionar ese Sí, conflicto en el mismo momento. sí, sí, tenemos el grupo de WhatsApp, que eso está desde el principio. Eh, y obviamente ahora en este contexto se utiliza mucho más y con otros fines. eh, pero sí, el grupo de WhatsApp principalmente servía para realizar un resumen de lo que habíamos compartido para los compañeros que no habían podido ir. Eh, Armamos también una carpeta de Drive para compartir el material teórico que íbamos abordando. Y lo último que incorporamos fue el Facebook, ya para establecer un contacto más directo con el afuera y con otras situaciones, digamos. Que además nos parecía muy importante hacerlo para establecer un diálogo ya un poco más formal con los espacios de las compañeras, digamos, de los distintos espacios feministas. Pero sí, sí tenemos esos canales, esas vías de comunicación, y por supuesto los compañeros saben que pueden contar con nosotros a través de eso para lo que haga falta. Bien. Y en algún momento el círculo pudo subsanar o prever una situación de violencia o algo de género, como ese llamado de ayuda hacia el grupo de WhatsApp, y desde el círculo poder sostener ese momento de ese hombre y subsanarlo, Mm, como tener el apoyo de alguien más. Nosotros en realidad nunca oficiamos, como te decía, como una especie de dispositivo de emergencia Ujú. para, para ayuda del varón violento. Eso nunca nos propusimos ese objetivo. Eh, sí nos parecía que el círculo nos daba herramientas y que debíamos ponerlas en juego a la hora de presenciar alguna situación o de ser requerido eventualmente por una compañera. Y en eso sí establecimos acuerdos de acción, de cuáles eran las acciones pertinentes, ¿no? Desde, por ejemplo, ¿qué pasa si un tipo denunciado como violento se presenta a un espacio donde está la compañera víctima, ¿no? Eso ha pasado concretamente, nos ha generado mucho, mucho malestar, porque algunos son amigos, digo, son personas muy cercanas, algunos de nosotros, eh, y ha generado como una movilización muy fuerte. Yo siento que en eso el círculo ha sido un espacio muy importante, tanto para acompañar a los compañeros que tuvieron que actuar, como para después plantearse qué hacer, ¿no? O sea, con ese compañero expulsado o estrachado o denunciado, que muchas veces queda marginalizado de todos los espacios públicos, eh, y que de alguna manera empieza a referenciar el círculo como el único lugar que, a pesar de que lo echó y lo que fuera, digamos, pero el único lugar donde puede volver después y decir, che, pasa esto. Bueno, eso ha sido fundamental. Después ha habido también situaciones de tipo personal en las relaciones de cada uno de nosotros, que yo creo que eso es también un rol que ha sido muy importante, digamos, eh, porque cada uno de nosotros ha pasado historias, no de violencia física necesariamente, sí situaciones bien complejas, digamos, sabe cómo actuar, cómo reaccionar, y esa ha sido la principal motivación, creo yo, de casi todos los compañeros
para dar el paso y decir, bueno, me integro al círculo, ¿no? Y después de eso, tal vez se le abrió un abanico de posibilidades en una situación donde uno, a veces solo, sin la posibilidad de diálogo con otros, ve una sola opción, ¿no? Y tenemos compañeros así, en confianza te comparto, digamos, intentos de suicidio, ¿no? O situaciones de escrache, digamos, y que nosotros los hemos integrado y creemos que ese acompañamiento ha sido fundamental para resolver la situación. Bien, entonces sí hay una prevención. O sea, no trabajan hacia Claro, eso, sí, pero realmente hay una prevención. O sea, no sé si la prevención, sino siento como el sostener, ¿no? Hay un claro. sostener a ese hombre que está siendo Mm. excluido, pero a su vez está en su mismo momento que se excluye, se lo incluye de nuevo como para hacer ese nuevo proceso, ¿no? Eso fue lo que Claro, entendí. algo así se dio, sí. Y yo creo Perfecto. que eso es un rol fundamental, sí. Sí, sí, yo que vengo transitando todas las entrevistas, lo que me muestra es la diversidad, ¿no? Del círculo de hombres. O sea, que no todos tienen que ser desde la espiritualidad, no todos tienen que ser desde la palabra, sino que también están estos círculos de hombres que son muy, muy necesarios en estos tiempos. O sea, donde Sí, pase eso, ¿no? Donde aparezca un hombre que está en una situación donde hubo un momento de violencia que capaz que no fue físico, pero sí hubo violencia, donde está en un proceso de donde no sabe para dónde ir, pero no le llama el círculo donde se trabaja más la espiritualidad, pero que sepa que están estos círculos de hombres, como lo llama usted, el círculo de varones, donde él puede acudir también, donde puede llegar y donde va a encontrar un sostén que le pueda dar otras herramientas para poder transitar nuevamente la sociedad desde otro lugar, que también se claro. genera la transformación. Sí, sí, sí. No sé, sí, yo creo que eso es fundamental y creo que nos hemos propuesto un poco eso nosotros. Sí. Bien, Sebastián, me encanta, me encanta. Bien, buenísimo. Bueno, y ya que ahora van a abrir el llamado, o sea, lo que te diría es como invitar a esos hombres que están en esa situación de no saber a dónde ir para poder entablar, o entablar no es la palabra, pero como ver las problemáticas en las que se les presentan a ellos, invitarlos al círculo. Sí, nosotros, mira, ahí ante tu propuesta te digo cuáles son mm, los reparos que hemos identificado nosotros en relación a eso, ¿no? En primer lugar, es claro que hay muchos varones que intentan reciclarse también en estos espacios, ¿no? De blanquear su imagen pública de alguna manera, sin ninguna intención de realmente realizar un proceso de transformación personal, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un primer obstáculo que para nosotros obtura cualquier posibilidad. Es decir, si no hay sinceridad de entrada, muy difícil que se produzca un proceso de cambio y que esto le sirva a alguien, ni a él ni a nosotros. Entonces, esa es una primera condición que ponemos y que estamos siendo bastante estrictos en eso, y es algo que tiene que ver con el cuidado del espacio también, ¿no? Es decir, eh, hoy por hoy las compañeras están muy despiertas ante cualquier situación de violencia y también en relación a este tipo de espacios, ¿no? Que a veces se generan y se de alguna manera, no sé, terminan siendo habitados por sujetos que no cambian nada, salvo su pertenencia al espacio formal de varones. Y eso no está piola, no lo queremos para nosotros, y por eso con algunos de estos compañeros vamos haciendo un proceso más lento, es decir, por lo menos establecer el contacto y decir, miren, este es el espacio, pero tiene estas reglas, entonces vamos charlándolo, pero no hay ninguna integración plena todavía de ellos por este motivo principalmente. Después vemos otros obstáculos que por ahí tienen que ver con eh,
los niveles de pertenencia al espacio, ¿no? Al ser un espacio que se propone eh, problematizar cuestiones personales y generar una cierta confianza entre sus miembros para compartir la propia historia, lo que vamos haciendo son generando talleres primero, ¿no? Talleres que son abiertos, públicos, ¿no? Tienen que ver con la problematización de la masculinidad o sin debates, y a partir de esas actividades ir viendo quién por ahí siente la necesidad y referencia este otro momento como un momento necesario y que tiene ganas de transitar. Pero no necesariamente hay una apertura total y de entrada hacia todo el mundo, porque creemos que tiene que ver tanto con los procesos que pueden estar llevando adelante, distintos, los compañeros, y, y con el cuidado del propio espacio, digamos, tal y como lo podemos sostener también nosotros, ¿no? Bien. Eh, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? ¿Cómo pueden llegar a ustedes? Tanto para ver el trabajo que están realizando o si quieren integrar el círculo ahora que están abriéndolo, ¿cómo pueden llegar a ustedes? A través de la página de Facebook, Círculo de Varones Catamarca, ese hemos decidido que sea el canal oficial. Vamos a ver si nos da el cuero, abrimos el Instagram también, pero por ahora queremos que sea el Facebook, el, el medio de comunicación que además nos permite compartir ciertas reflexiones, ¿no? Ciertas eh, palabras y materiales de organizaciones amigas. Lo consideramos por ahí el formato más amigable para todo lo que queremos hacer en esta etapa, así que por ahora lo hemos establecido como el canal de comunicación único con el espacio. Bien. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo, por este momento, porque la verdad que en eso que te decía, ¿no? La diversidad es necesario saber que hay distintas formas de círculos, distintas maneras de círculos y también distintas temáticas a donde podemos abrirnos como hombres, tanto como puede ser, como te decía, un círculo de espiritualidad, como un círculo de varones en donde están las problemáticas y los conflictos que están muy latentes y muy vivos en este presente, que nos está marcando como hombres, que a veces nos sentimos como en un lugar que no pertenecemos, pero al ser hombres realmente pertenecemos porque somos esa energía. Entonces, Ah, agradezco eternamente así, muchísimas gracias por este espacio que están brindando, que están celebrando y que están abriendo a más hombres, porque ya que vienen del trabajo interno, que puedan abrirlo a más hombres es hermoso, es hermoso. Y creo, así de como una. en el agradecimiento mío, siento como que hay muchos agradecimientos también por detrás, que se siente como Mm. esa, ah, sí, existe, loco, vamos ahí. ¿Tá? Yo les pedía eso porque lo que me pasa es que por eso pido alguna referencia o algo del círculo, porque a veces pasa eso, ¿no? Hay hombres que están necesitando estos espacios y este espacio está creado para eso mismo, para que sea visible. Creo que que no sea masivamente, pero sí para que aquel hombre que está sintiendo que necesita un espacio a donde llegar, a donde abrirse y- y mostrarse realmente, es por eso que creo este espacio. Así que, Sí. Sebastián, te agradezco nuevamente, muchísimas gracias por este momento, por esta charla, y bueno, que tengas De una. un hermoso día. ¿Cuándo se reúnen de vuelta? ¿Qué día está Bueno, haciendo? gracias, Nico. Nos reunimos, si Dios quiere, ahora el fin de semana. Intentamos hacerlo justamente ayer y no pudimos, así que lo pasamos para el sábado. Vamos a ver si se concreta. Eh, y me quedo con la reinquietud de saber qué onda el resto de los círculos. O sea que después
compartamos esa información, porque Claro, claro, sí, claro. un tiempo a nosotros nos pasa que nos sentimos como un puntito en medio de un gran desierto, digamos, y que el intercambio de experiencias y compartir con otros compañeros puede resultar muy enriquecedor, así que, Sí, creo que bueno, va también de ese lado, o sea, va desde aquel hombre que está sintiendo llegar a un círculo y también nosotros como facilitadores poder ver cómo trabajan otros facilitadores, cómo es el círculo de otros facilitadores y de ahí integrar, porque todo está para integrar. Entonces de esto va a una. quedar abierto así para todos, en todos y todas, porque de seguro mujeres también van a estar viendo estas charlas y va a estar abierto para que cada uno de nosotros y nosotras podamos llegar a esto y nutrirnos, porque es eso. Sí, de una, de una. De hecho, acá se siente esa necesidad a nivel nacional. Ya el Instituto de Masculinidad y Cambio Social empezó a hacer ese relevamiento y de alguna manera las compañeras feministas de acá de Catamarca también nos han pedido que empecemos a visibilizar y a referenciar el espacio, porque también para ellas significa un poco de esperanza, ¿no? En medio de tanta muerte, realmente, en tanto dolor, que algunos emprendamos algo así, por más pequeño que fuera. Me lo decían el otro día unas amigas, bueno, significa algo, digamos, ¿no? Y entonces está re bueno la iniciativa que tomaste, y por eso, bueno, también estamos contentos de aportar a esto. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias de vuelta y que tengas un hermoso día. Bueno, gracias, Nico. Un abrazo. Despierten corazones.